Dice 1 de Tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a leer hasta aquí nomás en esta tarde. El domingo pasado comenzamos hablando de estas características del servicio cristiano y dijimos, como aquí lo expresa el versículo 3, que las motivaciones que tenía el apóstol Pablo y sus consiervos no eran motivaciones pecaminosas o mundanas, porque allí dice que la exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y meditamos en su momento que evidentemente estas descripciones o estas palabras hacen referencia, ¿verdad?, a una doctrina bíblica correcta, a una conducta de pureza en el comportamiento tanto del apóstol como sus consiervos, y también que no había un doble propósito o una doble cara, no tenían motivos ocultos con el propósito de engañar a estas personas. Algo que entendemos es sumamente importante en la obra de Dios, en la verdadera obra de Dios. Sabemos que se infiltra cizaña en el pueblo de Cristo, ¿verdad? Y pudiese haber obreros fraudulentos. De hecho, sabemos que los hay en muchas iglesias. Quiere el Señor guardar nuestra iglesia de ello, pero sabemos que hay hombres que viven una doble vida y que sirven al Señor con estas malas motivaciones. El apóstol está aquí de algún modo argumentando acerca de su servicio, su ministerio, y nosotros aprendemos también pensando esto, que queremos ser siervos de Dios y queremos ser siervos de Dios reales, genuinos, sinceros, honestos. Entonces, tomamos de esta su palabra y analizamos nuestras motivaciones. Y debemos verificar que no haya en nosotros ninguna doctrina equivocada, una doble vida o algún propósito de engañar a otros. Eso sería terrible y necesitamos suplicar al Señor para que nos libre de cualquier motivación equivocada. Luego dice en el versículo 4 que eran obreros aprobados por Dios. Y eso también es algo muy importante, y por eso que la iglesia del Señor sea prudente a la hora de tomar obreros para servir de modo oficial, sean pastores o sean diáconos, para que sean obreros
aprobados por Dios conforme a los requerimientos bíblicos. El apóstol y sus consiervos eran aprobados por Dios. Y dice entonces que aprobados por Dios tenían confiado el evangelio, y sabemos que este ministerio puntualmente del apóstol era de llevar el evangelio, de levantar iglesias, establecer a los hermanos, en la medida que el Señor en su providencia le daba tiempo, quedarse allí para que la iglesia se consolide, pero sabemos que era un ministerio temporal porque luego iban a otro lugar con ese mismo propósito. Y dice así: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, así hablamos. Vemos que el ministerio que tenía el apóstol Pablo principalmente era un ministerio de palabra. Pedro dice en su carta, primera carta, dice: si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Evidentemente, al ser ellos los portadores del evangelio, y principalmente Pablo, ¿verdad? Aunque sus consiervos también predicarían, enseñarían, instruirían, pero vemos aquí la figura prominente del apóstol Pablo, que era un ministerio de transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, de instrucción, de enseñanza, de evangelización. Entonces, en este ministerio de hablar, la responsabilidad es hablar, el don va de la mano de hablar. Puede haber muchos dones en el pueblo del Señor, no todos los dones van a ser dones de habla, hay dones que están relacionados con el servicio, con la organización, con la administración, y todos son válidos y muy necesarios en el pueblo de Dios, pero aquellos que tienen el don relacionado con el hablar deben ser muy cuidadosos también, porque hay peligros propios de ese don. Y es por eso que es tan importante que el apóstol Pablo abra su corazón para con los hermanos, en cierto modo, podríamos pensar defendiéndose, aunque en esta carta no pretende defenderse mucho porque no hay muchas acusaciones, como en otras cartas, como en la epístola a los Corintios, donde había muchas acusaciones. Pero de algún modo él abre su corazón a los hermanos para confirmar que el llamado que tenían de Dios y lo que realizaban era hecho con motivaciones puras y de una manera agradable a Dios. Y a la misma vez está instruyendo a los hermanos acerca de cómo debe ser el servicio a Dios. Entonces, estos hermanos escuchan de Pablo cuáles eran, digamos, las motivaciones mundanas que ellos no tenían, que eran obreros aprobados de Dios y que hablaban o ejercían esos dones dados por Dios con el propósito de agradar a Dios, porque aquí está el problema de este don. Uno puede querer caerle bien a la gente, o sea que el don es hablar, ¿verdad? Y ciertamente hay muy buenos oradores que tienen mucha facilidad para atrapar a las personas con su oratoria, con su capacidad de habla, ¿verdad? Con sus ilustraciones, con su tono de voz, y podemos decir ciertamente eso es un don, y quiera el Señor ayudarnos a los que tenemos esta responsabilidad de usar todas esas herramientas, pero el problema es que si no son verdaderos siervos o si sus motivaciones son equivocadas, estas cosas que son capacidades, podemos decir humanas, si carecen del poder de Dios y de una motivación correcta, ciertamente mucho daño van a hacer a la obra de Cristo. Por eso el apóstol dice, no es para agradar a los hombres. Que estos falsos maestros, también los había en ese tiempo, con facilidad convocaban mucha gente. Con facilidad la gente se maravillaba de esa enseñanza. Pero procedía ese ministerio de error, ocultaba impureza, había engaño en sus motivaciones. Ciertamente en esa época, como lo es hoy en día, también había vividores del evangelio o personas que buscaban algo personal. Y eso es lo que aquí dice. Dios es el que prueba nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, la sinceridad de que él estaba ministrando para agradar a Dios, no para los hombres. Y es muy importante porque si ha de decir las palabras que Dios quiere que diga, muchas veces las palabras que Dios quiere que un predicador diga no son cómodas para los hombres. No son cómodas
por empezar, para el mismo predicador, porque tiene que confrontar con su propia vida lo que está predicando y analizar y decir, estoy viviendo a la luz de esto, o hay cosas que uno tiene que confesar antes de poder impartirlas. Pero también podemos tomar este parámetro para todo creyente, porque como creyentes deseamos ser siervos del Señor, predicar a otros, enseñar a otros, instruir a otros, y debemos preguntarnos si entonces tenemos las motivaciones correctas, si queremos agradar a Dios más que a los hombres. Porque recordemos que el que prueba nuestros corazones es Dios. O sea, el que va a ver si hay motivaciones incorrectas, si hay algo allí oculto, ¿verdad? Y lo va a sacar a la luz, es el Señor. De ahí la importancia de hacer una introspección y en nuestra comunión con el Señor y clamar al Señor. Señor, ve si en mí hay camino de perversidad, ¿verdad? Examina mis pensamientos, examíname mi corazón, corrígeme si hay pecados ocultos, algo allí que no está siendo correctamente tratado para proceder en integridad. Y vean cómo abunda el apóstol Pablo en esta descripción de lo que serían motivaciones incorrectas y procederes incorrectos. El versículo 5 dice, porque no usamos de palabras lisonjeras. Si usted une las características mundanas o negativas del versículo 3 a la del 5, va a decir, sí, evidentemente, estas personas van a aprovechar este don de habla, ¿para qué? Para agradar a las personas, para decir lisonjas, para decir todo lo que llena de orgullo a las personas, de ánimo, de sentirse bien, ¿verdad? Pero detrás de esa lisonja están ocultas malas motivaciones. Entonces, el apóstol Pablo dice que quiere agradar a Dios, no quiere agradar a los hombres. No usan de lisonjas. Y lisonja, hermano, realmente es no solo decir cosas bonitas, sino que hay una motivación malvada detrás de la lisonja, porque usted puede reconocer a alguien por algo bueno. Y un reconocimiento no es una lisonja. Pero esa adulación, ¿verdad?, que está queriendo motivar la carne en la otra persona, que no está llevándole a un sentimiento de gratitud por algo bueno que hace, sino queriendo adular su carne, más bien la está apartando de Dios. Y esto es tristemente lo que los falsos profetas hoy en día hacen. Están estimulando la carne y precisamente como la mayoría que los que están ahí son impíos, entonces salen contentos de los sermones. Pero nosotros que queremos agradar a Dios sabemos que muchas veces vamos a venir a la iglesia y vamos a escuchar una meditación quizás no del todo agradable a nuestros oídos. De algún modo hay alguna exhortación, alguna corrección, alguna reprimenda, alguna reflexión. Esas lisonjas están asociadas a la hipocresía, y la hipocresía evidentemente es figurar una pantalla, ¿verdad?, para figurar y ocultar cosas perversas. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, versículo 5, como sabéis, ni encubrimos avaricia, no encubrimos avaricia. Si podía ser que sean obreros codiciosos de ganancia deshonesta, entonces la motivación detrás era querer tener, y la avaricia, entonces iban a algún lugar donde había creyentes o convocaban con gente con cierta doctrina, pero la motivación detrás era tener una ganancia personal. Y esta frase se repite, no sé si lo notaron, pero se repite varias veces. El versículo 3 dice como versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis. Y el versículo 5, no usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. El apóstol Pablo está apelando a un conocimiento de ello en lo que ellos tenían evidencias. Sí, así como no hubo dudas y tenían evidencia de que habían padecido en Filipos, ellos también podían poner las manos en el fuego y decir, el apóstol Pablo no es de esos que andan diciendo lisonjas para motivar nuestra carne. Él viene con el mensaje de la palabra de Dios. Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Es decir, está poniendo a Dios como testigo en medio de aquellas cosas que no puede decirle como sabéis. Claro, porque ¿cómo va a poder poner en evidencia entre ellos sus motivaciones? O sea, si había algo encubierto,
Ellos no lo sabían, pero entonces dice, en esas cosas que ustedes no pueden comprobar, hay cosas que pueden comprobar. Ustedes saben que estuvimos presos en Filipo y ustedes saben que cuando hablo yo no hablo con lisonjas. Pero en las cosas que no pueden comprobar, voy a poner a Dios como testigo y eso es un juramento. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano es algo terrible para aquellos que tienen en consideración la ley de Dios. Y entonces, si Pablo fuese un falso maestro, aquí estaba trayendo más maldición y castigo sobre sí mismo. Versículo 6 sigue abundando. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles. Y aquí tiene que ver entonces con esta vanagloria de la vida. Quizás uno puede decir, bueno, realmente no era que buscaba cuestiones económicas, pero podía ser que esté buscando gloria de los hombres, fama, reconocimiento, que el motor detrás de eso sea en ser ese obrero de Dios, entre comillas, al cual todos admiran y elogian. Es triste pensar que esta pudiese ser la motivación que lleva a personas a hacer sacrificios serios y grandes, pero que lo que están buscando es la vanagloria. Y no sería nada extraño cuando uno escucha de esos testimonios de personas que provienen de una doctrina equivocada, digamos, algún sacerdote, una monja, ¿verdad? Una Teresa de Calcuta que sabemos que no tenía conocimiento del evangelio verdadero, pero uno dice, entregó toda su vida, hizo su sacrificio para vivir y proveer a los pobres. ¿No era por dinero? Seguramente no. ¿Por qué era? Entonces, ¿puede alguien incluso vivir una vida austera con una motivación carnal, aun cuando en apariencia eso es una vida entregada y espiritual? Y debemos nosotros también examinarnos, decir, bueno, quizás no es que estoy buscando el dinero de las personas, pero cómo me gusta que me elogien o que me tengan en estima o que yo sea reconocido entre mis hermanos por mi entrega, por mi devoción a Dios. Vean qué sutil puede ser el engaño de nuestro corazón en cuanto a las motivaciones que podemos tener. Bueno, entonces, amplío un poquito el concepto que había quedado del sermón anterior. Dice, entonces, la última frase, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles, y esto vuelve a traerlo nuevamente a colación más adelante. Pero en los versículos siguientes, del 7 al 12, yo quiero que tengamos en mente dos figuras que son presentadas aquí por el apóstol Pablo, podemos decir dos ilustraciones, que tienen que ver con este servicio. Podríamos enfocarlo en el ministerio pastoral. Lo que pasa es que muchos que no son pastores van a decir, bueno, pero entonces no aplica a mí. Entonces me gusta más la idea de tomarlo como concepto del siervo de Dios. Hay dos ilustraciones aquí acerca de los siervos de Dios, y usted lo puede también entonces aplicar a su propia vida. Y las dos ilustraciones tienen que ver con la figura maternal y paternal, ¿verdad? Dice versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en el versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y en el medio de esos versículos, estos son como paréntesis, ¿verdad? Abre con la figura maternal y cierra con la figura paternal. En el medio de esos están las descripciones de lo que implica esta figura. La primera entonces, donde habla de la nodriza, que dice que con ternura cuida a sus propios hijos. Esto me hace recordar de Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? ¿Quién sabe?
Les tiro una pista, si no la recuerdan. Fue la esposa de Amram, menos, ¿verdad? Era la mamá de Moisés. Se llamaba Jocabed y su esposo se llamaba Amram. ¿Ustedes recuerdan la historia? El edicto o la ley de parte de Faraón hacía que murieran todos los niños de los hebreos. Como vemos, evidentemente, tanto Jocabed como Amram tuvieron temor de Dios y no obedecieron a una ley totalmente impía, y como debe hacer todo cristiano es oponerse a las leyes impías para honrar a Dios, ¿verdad?, antes que a los hombres. Y fueron llenos de la sabiduría del Señor para tener un plan acerca de cómo poder conservar la vida de este niño que Dios les había dado justo en ese tiempo de persecución. ¿Y cuál fue el plan? ¿Verdad? Y se los contamos la historia a los niños con lujo de detalle, la arquilla allí, calafateada con brea, ¿verdad? Y no era solo enviarla por el río y que pase lo que pase, no, ya estaba la hermana, ¿verdad?, de Moisés allí cerca de donde las doncellas salen a bañarse en el río, donde estaba la hija de Faraón, y vemos la mano de la providencia del Señor, sin duda, pero también vemos la planificación y la buena voluntad de esta madre, ¿verdad?, y su hermana, para hacer todo lo posible para conservar la vida de este niño. Y entonces ve la arquilla y va la hija de Faraón y lo ve al niño y dice que tuvo compasión, ¿verdad?, del niño, se conmovió por el niño, y ahí viene la palabra indicada, ¿verdad?, de esta hermana. Qué bonito pensar, ¿no? Esta hermana interviniendo en la providencia del Señor en salvar la vida de ese bebé. Le dice: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Qué buena pregunta, ¿verdad? Y la hija de Faraón le dijo: ve. Y entonces, ¿a quién va a llamar? ¿Quién iba a ser la nodriza? La mamá del niño. No sé si estaría en mente del apóstol Pablo esto. Es posible que sí. Pero imagínense la ternura de la madre de Moisés al cuidar a Moisés como nodriza durante todo el tiempo que Dios le daba para que lo tuviese, sabiendo que era su propio hijo. Encima recibir un pago por eso, ¿verdad? Algunas madres estarían muy contentas. Lo cierto es que este cuadro nos hace pensar en la ternura. Y dice el apóstol Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y quizás aquí nos hace pensar en un sentido, el sentido de empleada o de nodriza, como siendo consciente de que tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Y que va a recibir evidentemente una paga por eso, pero tiene que rendir cuentas, tiene que cuidar a ese niño, pero como madre con esa ternura, ese afecto por sus hijos. En el caso de la nodriza lo dice en plural: cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo, como siervo del Señor y llamado, ¿verdad?, a predicar el evangelio como evangelista, transmite en varias oportunidades este concepto de hijos espirituales, ¿verdad? Y entendemos que de ahí el catolicismo romano toma, ¿verdad?, para llamar a los pastores padres o a los curas, sacerdotes, ¿verdad?, llamarles padres. Entendemos que hay una validez en este concepto de la paternidad espiritual, pero debe ser tomado con mucho cuidado, ¿verdad?, porque se puede llegar a malinterpretar y caer en un paternalismo o en un tipo de abuso de autoridad, como suele pasar, digamos, en ese tipo de jerarquía católica romana. El apóstol Pablo entiende esto, de que hay hijos espirituales en el sentido de que Dios le concede personas que vengan
al conocimiento del Evangelio por medio del servicio, la predicación que Dios le concedió a su vez realizar. Y ciertamente, hermanos, esta debería ser en cierto modo nuestra oración. Dios quiera que Dios nos utilice al menos para ser instrumentos en las manos de Dios para que por lo menos una persona se salve. Cuidando las motivaciones de no andar después, ¿verdad?, jactándonos de nuestros hijos espirituales por ahí, como en otro tiempo en un evangelio un tanto distorsionado, ¿verdad? Solíamos hacer. La persona que oraba con nosotros y recibía a Cristo en su corazón, después eran nuestros trofeos, ¿verdad?, de hijos espirituales. Pero qué bonito sería saber de personas que vinieron al conocimiento del Evangelio y Dios utilizó nuestro servicio, nuestro ministerio. Bien pudiera ser en la iglesia local o pudiera ser algún familiar, algún ser querido, los hijos. Qué bonito que los hijos puedan dar ese testimonio, ¿verdad?, de que los padres espirituales son también sus padres físicos, terrenales. Pero oremos al Señor para que Dios nos provea hijos espirituales, para que nuestro testimonio sea útil. Y en esta figura de madre, yo también quisiera hacer una breve aplicación a las madres en su labor de madres. Debería caracterizarla la ternura, porque aquí el apóstol está implicando de que esta nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Y uno puede pensar que para una madre, digamos, es casi que la ternura es algo natural, ¿verdad?, o innato. ¿Qué madre no va a tener ternura por sus hijos? Pero puede ser que en ciertos momentos, en los afanes de la vida, en el ajetreo de las responsabilidades, puede ser que esa ternura se pierda. Entonces, cuiden también las madres de manifestar esa ternura y que sea esa ternura la que les lleve también a ser instrumentos llenos de amor para guiar a sus hijos a Cristo. Porque si las madres están a veces muy cargadas con todos los afanes de la vida y se llena mucho de regaño, ¿verdad?, a sus niños, puede ser que más bien no sea esa ternura evidente y eso sea un estorbo. Entonces, si la ternura es importante en los siervos de Dios, ¿cuánto más, verdad?, en las madres que deben de ese modo también, como siervas de Dios, transmitir ese afecto a sus hijos. Vea cómo lo dice el apóstol en el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y algunos interpretan con esta frase que lo que el apóstol está diciendo es que estaba dispuesto a morir por causa de ello, el hecho de entregar la vida. Otros dicen más bien que la frase allí tiene que ver con entregar las almas, con entregar, no era tanto la muerte física, aunque ciertamente el apóstol corrió riesgo de muerte física por la persecución en el ministerio allí, pero era más bien dedicarse a ellos, es decir, que sus capacidades, sus dones, su tiempo, sus energías, ellos la querían dedicar a esos hermanos allí, como si el apóstol dijera, yo aquí puedo quedarme toda la vida porque son tan queridos estos hermanos, que quiero dedicarme a ministrarles, a edificarles, a formarlos como hijos espirituales para que lleguen a la madurez. Y este debe ser nuestro deseo también y nuestro entendimiento en la obra del Señor, de que lo que queremos es aportar a los que nos rodean para que crezcan en la vida espiritual y quiera el Señor entonces poner en nuestro corazón un afecto por nuestros hermanos que nos rodean y una disposición a la renuncia de nuestras propias ambiciones terrenales, egoístas y pecaminosas para dedicarnos a una labor espiritual. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, yo quiero entregar mi vida para el beneficio espiritual de ustedes. Y aquí, hermanos, tenemos que
reflexionar y hacer aplicaciones. Si bien es cierto que dependiendo del llamado de Dios para cada uno de sus siervos, puede haber grados mayores de entrega. ¿Verdad? Uno piensa, el apóstol Pablo dejó todo, ¿verdad? Dejó su lugar, dejó su entorno, sus conocidos. Cuando él vino a Cristo, renunció y en su mismo testimonio lo dice, tengo todo por basura, con tal de conocer y agradar a Cristo. Los apóstoles también dijeron que habían dejado todo, casa, ¿verdad? Familia, todo por seguir al Señor. Una gran entrega. Pero entendemos que esto tiene que ver con un llamado particular. Porque sería incorrecto pensar que alguien, entonces, por ese llamado particular y especial de Dios hoy en día, deje su casa, su hogar, su familia, sus hijos, su trabajo. No, eso no es una aplicación válida. Pero de algún modo, para todos nosotros hay algún grado de entrega y de renuncia a nuestra propia vida. Ciertamente hoy en día puede haber personas que por causa del Evangelio se cambien de lugar, para el caso de los misioneros, viajen a otro país, algunos renuncien a una cultura, algunos tengan que aprender otro idioma. Habrá distintos llamados, pero en todos debe haber entrega. Y esto es aplicable aún para la gente de una misma iglesia local que vive en su cultura, que está con su familia. Aún allí debe haber entrega. Aún allí hay renuncia. Entonces nosotros debemos tomar el principio que brota de la experiencia del apóstol Pablo y una vida dedicada y consagrada a Dios y pensar cómo puedo yo aplicarlo a mi propia vida. De que estoy entregándome para dedicarme a la obra del Señor y a la edificación de mis hermanos, y no hay ninguna motivación pecaminosa o mundana detrás de eso, sino más bien lo que me motiva es querer agradar a Dios y amar el amor por mis hermanos. Quiera Dios que ese afecto en nosotros crezca. ¿Cuánta dedicación tengo para trabajar en la vida espiritual de otros? Y esto puede ser analizado, evaluado y comprobado cuando pensamos en nuestro compromiso para con Dios y el avance de su obra. Es decir, este sincero afecto tiene que ser más que algo que está solamente en nuestras emociones. Porque alguien puede decir, ay, cómo quiero a mis hermanos y cómo me desvivo por ellos. Ay, mis hermanos son lo más maravilloso. Pero si traducimos eso en preguntas concretas, ¿de qué manera sirve a sus hermanos? ¿Está comprometido en la vida espiritual de ellos al orar por ellos? ¿Está dispuesto a dedicar de su tiempo para el beneficio espiritual de sus hermanos? ¿Está dispuesto a hacer sacrificios? Muchas veces esos sacrificios dentro de la obra de Dios pueden ser con nuestro esfuerzo, con quizás algún gasto. El apóstol Pablo decía, gastaré de mí mismo, ¿verdad?, para la obra del Señor. ¿Está dispuesto a hacer y a dar a sus hermanos? Esto es lo que vemos aquí en este ejemplo del apóstol Pablo. Y cuando lo vemos y lo pensamos desde el punto de vista del servicio de una madre y de un padre, usted piensa, ¿qué no hace una madre por sus hijos? ¿Qué no hace un padre? ¿Qué sacrificio no hace un padre? Si uno ve gente haciendo sacrificios enormes para salir de una situación adversa, pensando en el futuro de sus hijos, queriendo llevar allí el alimento, velando por el cuidado, por la salud de sus hijos. Entonces, traduzcamos eso a la obra del Señor y evidentemente ahora tenemos que empezar a jugar con prioridades y con equilibrios, ¿verdad? Porque y ahí uno podría decir, si yo me dedico completamente a mi familia, bien puedo descuidar la obra de Dios. Ah, no, pero qué hombre más dedicado a su familia. Sí, pero si es un cristiano, no puede poner a su familia en un nivel donde la obra de Dios no exista. También sería un desequilibrio que se inviertan las responsabilidades. Se dedica a la obra de Dios y es un misionero casi que a tiempo completo y en su casa sus hijos no tienen qué comer o de qué vestirse.
Entonces necesitamos nosotros comprender cuáles son nuestras circunstancias particulares y cuáles son las distintas responsabilidades con las cuales tenemos que hacer el equilibrio. En cierto modo, la vida cristiana es como estar haciendo malabarismo, ¿verdad? Hay varias bolitas que hay que tener dando vuelta en el aire. Si usted dice, esa no la voy a atender, ok, ya se cayó, se descuidó, ya es un problema. Por eso, hermanos, digo que si no estamos, cuando hacemos este análisis, decimos, oye, el apóstol Pablo, por favor, yo quiero ser como él. Debo orar para que mi afecto por mis hermanos crezca. Si mis motivaciones son correctas y si yo tengo afectos por mis hermanos, entonces voy a estar dispuesto a hacer sacrificio por mis hermanos, a dedicar de mi tiempo, a dedicar de mi servicio, a poner en funcionamiento mis dones. Si Dios me dio dones y no los estoy usando, no estoy llevando la bendición a mis hermanos que Dios de algún modo planificó porque Dios me capacitó con esos dones. ¿Qué hay en mi egoísmo? Estoy apuntando en otra dirección. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Esa debería ser nuestra oración, hermanos. No porque no lo haya, porque el amor de Dios es manifiesto en medio de nuestra iglesia, pero que nuestro amor abunde más y más, porque cuanto más abunda el amor del Señor en nuestro corazón, más va a ser manifiesto por el medio de un servicio más comprometido, de más buenas obras, de un interés genuino. Es una batalla, hermanos. Es una batalla con nuestro orgullo, es una batalla con centrarnos en nosotros mismos, nuestro egoísmo. A veces estamos con nuestros problemas, con nuestras cargas, con nuestras batallas espirituales y alguien puede decir, no puedo con mi propia vida, ¿qué voy a hacer por otros? Bueno, ciertamente si usted está con luchas espirituales y problemas espirituales, usted necesita ayuda. Por eso Dios nos pone en una iglesia. Pero ciertamente tampoco podemos anular por completo, si Dios nos ha salvado, de que Dios quiere usarnos. O sea, aún en medio de las debilidades, aún cuando alguien tiene luchas, puede ser un instrumento de Dios. Si confiesa sus pecados, si está dispuesto a honrar al Señor. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros si os predicamos el Evangelio de Dios. Y esto se vincula con lo que había dicho antes, para no seros cargas, como dice en el versículo 6, como apóstoles. Esta palabra apóstoles no es la de los 12 apóstoles o los 12 y el apóstol Pablo. Esta es la palabra más general, enviados, porque ahí está mencionando a Silvano y a Timoteo, y ellos no eran apóstoles en el mismo sentido que Pablo. Sin embargo, eran enviados para una misión, y lo que está diciendo, estos hombres que habían dedicado su vida para el Evangelio, era digno que ellos viviesen del Evangelio, es lo que enseña en otra carta. No pongáis bozal al buey que trilla, ¿verdad? Si está laborando en la obra del Señor, está predicando, está instruyendo, está ejerciendo, usando sus dones, el pueblo de Dios debe responder con la provisión para las necesidades de estos siervos. Sin embargo, en numerosas oportunidades el apóstol Pablo dijo que prescindía de ese derecho para que no haya allí un estorbo, para que no haya una carga. Y no podemos hacer de esa decisión del apóstol Pablo una norma y decir todo misionero tiene que trabajar o todo obrero tiene que trabajar secularmente porque no debe ser carga, no, porque eso sería ir en contra de lo que la Escritura misma enseña de que es digno el obrero de su salario. Pero sí debemos tomar este ejemplo del apóstol Pablo para decir, bueno, ¿y qué pasa en aquellas circunstancias donde una iglesia no tiene los recursos suficientes para mantener un obrero? Bueno, el obrero, si está interesado en servir allí y en dedicar su vida allí, buscará en la provisión del Señor otros medios para suplir para sus necesidades. El apóstol decía que él hacía tiendas, ¿verdad? O cosía esas tiendas, ese era su oficio.
y le dice a los hermanos, ¿verdad? Y a los ancianos, cuando se despide de ellos en Hechos 20, estas manos me han servido, ni plata ni oro he codiciado. Entonces él asumió esa responsabilidad en determinados momentos de proveer para él y para los suyos y para sus necesidades, pero en muchas oportunidades las iglesias participaron en el sostén. Dice el apóstol en algunos casos que había despojado a ciertas iglesias, no es que había ido a pedir plata, sino más bien que esas iglesias habían colaborado en su obra y eso le permitió en muchas oportunidades estar entregado de lleno al evangelio. En este caso puntual aquí en la iglesia en Tesalónica, dice que trabajaba de día, trabajando de noche y de día. No pensemos, hermanos, que el apóstol Pablo no dormía, sí dormía, no era un superhombre. Evidentemente trabajaba, ¿verdad?, de noche y de día, y era un hombre entregado, pero no tomemos figuras hiperbólicas, ¿verdad?, o gramaticales como cosas literales. Lo que está diciendo allí es que él se esforzó y se sacrificó para no generar carga. Y la razón de eso, en medio de todo ese esfuerzo, no era solamente sustentarse a sí mismo, sino cumplir la misión. Por eso este trabajo y esta fatiga no era por hacer solamente las tiendas de campaña, era por predicar el evangelio. Predicamos el evangelio de Dios. Entonces el apóstol da testimonio de una conducta irreprensible. Una vez más, vosotros sois testigos. Antes decía, como sabéis, ahora dice, ustedes son testigos. Ustedes nos vieron a nosotros cuando estábamos entre ustedes. No es que queríamos tirarnos una buena vida y compartíamos la palabra para tener sustento. No, nos esforzamos. Dios también es testigo, versículo 10, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, este debería ser nuestro propósito, nuestro estándar. Queremos tener una vida que sea irreprensible en nuestro comportamiento con los creyentes. Por eso debemos cuidar la unidad de la iglesia, cuidar nuestro corazón, nuestras actitudes, demostrar un genuino y sincero amor fraternal por nuestros hermanos. No es que no haya luchas, sabemos que hay luchas, muchas veces hay cizaña, muchas veces hay obstáculos, muchas veces hay cosas de nuestro propio corazón que no nos permite tener quizás buenas relaciones. Pero debemos esforzarnos por tener buenas relaciones y por entregarnos a un sincero servicio a nuestros hermanos con el deseo de agradar a Dios y basados en la motivación correcta del amor. Recuerdan, hermanos, que hace tiempo tuvimos una serie de la iglesia ejemplar. Una iglesia que ora, una iglesia que sirve, una iglesia que trabaja, una iglesia santificada. Creo que es bueno que cada cierto tiempo meditemos y pensemos qué es lo que el Señor nos ha dado con su palabra, para que esas lecciones no caigan, como dice Santiago, ¿verdad? Caigamos en ser oidores olvidadizos. ¿Qué cosas nos ha dado Dios en su palabra que todavía estamos luchando por poder aplicar? ¿En qué cosas podemos tener gozo de que ya hemos madurado y hemos crecido? Esos hombres mostraron una conducta santa, justa, irreprensible. Finaliza versículo 11 y 12 diciendo, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Quizás cuando uno piensa en padre, ¿verdad? No piensa tanto en ternura como en madre. Una madre, ¿verdad? Tiende a ser más tierna, ¿verdad? Cuando uno piensa en padre, piensa en una exhortación. Pero aquí se habla del consuelo. Usted vio cuando el niño se golpea o tiene algún dolor o algo, ¿verdad? Y ve al padre y abre sus brazos, ¿verdad? Y va corriendo al padre a recibir ese consuelo.
Bueno, ciertamente en la vida espiritual también tenemos nuestros golpes, nuestras caídas. Y qué bien que nos hace, hermanos, ser consolados. Tener hermanos en la fe a los cuales podemos abrir nuestro corazón y compartir nuestras cargas, no para recibir una reprimenda, sino muchas veces una palabra de ánimo para seguir adelante. La exhortación es necesaria también. Como los hijos necesitan ser regañados por sus padres si no están actuando correctamente, debemos anticipar las consecuencias. Yo les digo a mis hijos, están jugando con la hamaca ahí, tienen una hamaca y de un lado hay una pared y del otro lado hay un tubo. Si ustedes se hamacan así, en lugar de hamacarse, ¿verdad?, con su forma correcta, se hamacan en círculos, se van a golpear. Yo oigo un golpe de alguno de ustedes, si sobreviven, yo les quito la hamaca, ya no las tienen más. Uno tiene a veces por un lado ese deseo del bienestar de ellos y no quiere restringir cosas, ¿verdad?, que tanto desean. Pero muchas veces esas cosas son malas si no las saben usar correctamente. Y necesitamos exhortarnos, hermanos, si no estamos haciendo un correcto uso de los dones o dádivas que Dios nos da para que no caigamos en consecuencias. La exhortación, el consuelo, quizás quiere usarte el Señor para traer consuelo a alguien. Nunca somos más conscientes de la necesidad de eso que cuando nosotros estamos en necesidad de consuelo. Pero si usted está bien y animado y está deseando servir al Señor, ¿por qué no piensa cómo puede ser un instrumento de consuelo, de ánimo con sus hermanos? A veces un versículo compartido, un mensaje de texto, una llamadita telefónica. Hay algo allí donde usted está dando señales a la otra persona de que la vida de esa persona es importante, de que usted ora por el hermano, la hermana, de que usted vela por sus necesidades. Ciertamente esto tiene mucho que ver con un ministerio pastoral, pero no está limitado al ministerio pastoral. Y a veces pasa que ciertamente las necesidades o las situaciones son tantas en una congregación que es muy bueno que haya más hermanos involucrados en esto, de velar por otros, de interesarse en sus situaciones, de saber de sus dolores, de sus problemas. Quizás como niños a veces, pero esta es la figura que el apóstol nos quiere meter en la mente. Una madre cuidando a su niño, un padre exhortando o consolando a sus hijos. Y finalmente, hermanos, versículo 12, y encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Vean qué magistral la exposición del apóstol Pablo, cómo él va desarrollando los conceptos, partiendo de sus propias motivaciones, separándose de todas esas motivaciones impuras, poniendo en evidencia emociones tan genuinas, de algún modo resaltando una conducta, no con jactancia propia, no era para que lo alaben a él, sino diciendo esta manera de andar que ellos tenían, justa, santa, irreprensible, era ejemplar. Por eso el apóstol Pablo podía decir que lo imiten a él como él imitaba a Cristo. Hermanos, todo esto nos tiene que animar a nosotros a trabajar desde nuestro interior, a nuestra habla, a nuestra conducta, porque como bien lo dice la Escritura, somos cartas leídas por todos los hombres, cartas abiertas. Y entonces ahora les dice, finaliza en este párrafo diciendo, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. ¿Sabe por qué podía hacer eso con toda esa confianza? Porque él y sus consiervos andaban de esa manera.
Y debemos entonces trabajar en nuestra vida y ponernos de ese lado de entrega, de disposición, para que también podamos animar a otros, porque es muy difícil que usted anime a otro, decirle, hermano, entréguese a Dios, confíe en Dios, viva para Dios, si usted en su propia vida no lo está haciendo. Entonces, conforme a la luz que tenemos y a los dones que tenemos y a las circunstancias particulares y al llamado de Dios y lo que Dios le pide a usted, asegúrese de estar dando todo para Cristo, para que a su vez su servicio sea mucho más efectivo, porque usted va a poder mirar a los ojos a otros y a decirle, viva para Cristo, entréguese para Cristo. No se frene en ningún área de su vida. De ese modo vamos a poder ayudar a aquellos que están débiles, consolar a los que necesitan consuelo, exhortar a los que deben ser corregidos en algo, siendo conscientes de un llamamiento celestial. Debemos andar como es digno de Dios. Vean qué alto que está el estándar del apóstol Pablo. Debemos andar, no les dice que anden dignos como ser un discípulo del apóstol Pablo. No, es dignos como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Pensemos entonces, hermanos, para concluir este sermón, ¿es nuestro andar un andar digno? Y si la respuesta no es convincente, porque quizás por su Espíritu Dios nos lleva a reflexionar algo en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué cambios debería haber en nuestra vida para que nuestro andar sea digno de Dios y digno de este reino espiritual? Tiene que ver con motivaciones equivocadas, tiene que ver con una conducta inapropiada, tiene que ver con algo que corregir en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar. Tiene que ver quizás con esta falta de entrega y de disposición a servir a Dios y a nuestros hermanos. Es un llamamiento santo y debemos andar de una manera digna. De la manera en que habéis creído en el Señor, así andad en Él, como es digno del Evangelio. Cuando participamos de la cena del Señor, la reflexión es que no podemos participar en una condición indigna. Y participar en una condición indigna no necesariamente significa de que alguien haya pecado, porque todos tenemos pecados, casi que a diario. El participar de una manera indigna es cuando alguien no confiesa sus pecados, no los reconoce, no quiere arrepentirse de ellos. Entonces usted puede incluso sentirse mal ahora y decir, bueno, yo definitivamente tengo tantas cosas mal en mi vida que no puedo andar como es digno de Dios. Pero en la reflexión de la cena del Señor está la respuesta. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Un corazón contrito y humillado, arrepentimiento, disposición a cambiar y a depender de la obra del Espíritu Santo para trabajar y corregir aquellas cosas que son necesarias, para que usted luego pueda volver a evaluarse y ver hacia atrás y decir, mi vida ha cambiado, ha crecido, mi amor por el Señor ha crecido, mi entrega ha crecido, mis luchas han sido, de algún modo, la gracia del Señor nos ha socorrido. Quiera el Señor animarnos, hermanos, por medio de este ejemplo que vemos en el apóstol Pablo y en sus consiervos, para que andemos de esta manera. Oremos. Señor Dios, sin duda, al examinarnos y ver este maravilloso ejemplo en estos siervos tuyos, nos sentimos muy distantes de todo lo que deberíamos poner en práctica o vivir. Ayúdanos, Señor Dios, para que podamos con dedicación, con meditación, analizar nuestra propia vida a la luz de tu palabra y no dejar pasar
estas oportunidades para reflexionar y hacer las correcciones necesarias. Aún para ello, Señor, necesitamos de tu gracia, de tu Santo Espíritu. Purifica en nosotros, Señor, toda motivación equivocada. Purifica nuestras palabras. Líbranos, Señor, de cualquier conducta que sea inapropiada, para que andemos en honestidad, en sinceridad. Haz que nuestro amor abunde más y más y sea notorio nuestra entrega, nuestro servicio a ti, en la predicación del Evangelio, en vivir de una manera digna. Ayúdanos, oh Señor, para ser instrumentos también de bendición a otros, como también tú has usado en nuestras propias vidas personas que se han entregado a ti y te han servido. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.